proceso, salud, enfermedad. Miren, escuchen, presten atención y empezó la clase. Este tema que vamos a tratar complementa lo que ustedes vieron en la clase 3, que son indicadores epidemiológicos. Cuando les hablaron de indicadores epidemiológicos o mediciones epidemiológicas, les dijeron que hay medidas epidemiológicas desde la perspectiva de la descripción de un problema de salud, ¿no? En el contexto de la triada epidemiológica de la descripción, había unos indicadores que se usaban. ¿Cuáles eran esos? La triada. ¿Cuáles son esos indicadores que se usan desde la perspectiva de la descripción epidemiológica? La triada, pues. ¿Cuál? ¿Ah? ¿Qué dices? Fuerte, no te tapes la boca como los jugadores, ¿no? Los jugadores ahora cuando conversan se tapan la boca. Fuerte, sí, decías. ¿Es la triada? Ya, ¿dónde, cuándo y cómo medimos ese? Está bien, muy bien. ¿Dónde, cuándo? ¿Cómo medimos eso? ¿Con qué medimos? ¿Con qué mediciones epidemiológicas les dijeron? Sí, está muy bien. ¿Con cuáles? Tasas Medidas de frecuencia absoluta y medidas de frecuencia relativa, ¿cierto? Y dentro de las medidas de frecuencia relativa les dijeron que estaban las diferentes tasas de morbilidad y tasas de mortalidad, ¿cierto? Entonces hoy vamos a complementar esa información con las otras mediciones epidemiológicas. Están referidas ya no a la parte descriptiva, sino fundamentalmente a la parte analítica y a la parte referida al impacto potencial. Y por eso que vamos a revisar hoy día en ese contexto del enfoque de riesgo esas mediciones. Entonces ya ustedes van a tener completo el panorama de las mediciones epidemiológicas, desde la perspectiva descriptiva que ya revisaron ampliamente, hoy que vamos a ver desde la perspectiva analítica con las medidas de asociación y desde la perspectiva del impacto potencial con las medidas de impacto potencial. ¿Ya? Entonces, ya con eso tienen, digamos, el panorama completo. Yo les digo, toda esta primera parte, revísenla bien, apréndanla bien. ¿Por qué? Porque en la segunda parte se va a construir todo lo que vamos a ver en la segunda parte, se va a construir sobre esta base que estamos ahora poniendo. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, hablemos de diseños, vamos a hablar de los diseños transversales y la medida que permite calcular los resultados de un diseño transversal es la prevalencia. Muy bien, es la prevalencia. Entonces, si ya ustedes saben qué es prevalencia, no va a haber problema. Lo que van a aprender es cómo se hace el diseño. El cálculo ya lo saben. Además, ya saben la interpretación. Por eso insistimos tanto en el cálculo y en la interpretación. Luego, cuando hablemos de diseños, estudios de corte, vamos a revisar todo lo que es incidencias, por ejemplo. Y cuando queremos determinar si hay o no asociación, vamos a aplicar lo que vamos a aprender hoy día, las medidas de asociación estadística, que ya ustedes las han trabajado cuando han hecho estadística, y las medidas de la fuerza de asociación. Y si quieren ver qué impacto va a tener las medidas de prevención que van a aplicar ustedes, vamos a aplicar las medidas de impacto potencial que las vamos a revisar también hoy. Entonces miren, todo lo que aprendamos ahora sirve para la segunda parte. Y cuando yo les digo así, a veces los alumnos se paran y dicen, pero profesor, según el reglamento de la universidad, según el reglamento de la evaluación, los exámenes son cancelatorios. Yo les digo, sí, son cancelatorios. En el curso también son cancelatorios, sino que hay temas que vamos a tocar en la segunda parte que tienen que ver con la primera parte. Lamentablemente o afortunadamente esto no es como anatomía, pues no, anatomía acabamos miembro superior y ya se acabó miembro superior. Yo no te puedo preguntar en la segunda parte que estoy haciendo por decir miembro inferior, te voy a preguntar de miembro superior. Que en epidemiología hay relación. Entonces por eso insisto en que aprendan bien esto. Si ustedes aprenden bien esto y consecuentemente si han aprendido, aprobaron el examen, la siguiente parte va a ser muy sencilla. ¿Ya? Pero si no aprendieron acá, la segunda se les va a complicar un poquito. Bien, entonces vamos a revisar este tema del enfoque de riesgo, que creo que ya nos abandonó las pilas. A ver, por favor, pónganle unas pilitas, creo que son las pilas, porque no. Primero, ¿qué es el enfoque de riesgo? Luego, ¿qué es el riesgo? Y luego, ¿qué es el factor de riesgo? Ya identificando esos elementos, vamos a poder pasar a las medidas que vamos a aplicar en el contexto del enfoque de riesgo. Entonces, cuando hablamos del enfoque de riesgo, el enfoque de riesgo es una metodología. Y si es una metodología, por lo tanto, es una secuencia ordenada de pasos. ¿Para qué? Para lograr un objetivo
determinado. Entonces, el enfoque de riesgo es eso, es la metodología que nosotros aplicamos en el contexto del proceso de salud y enfermedad con la finalidad de aplicar acciones a grupos específicos. Cuando hablamos de grupos específicos nos referimos a grupos que están en riesgo de tener un daño o una enfermedad. Ayuda, como dice acá, el enfoque de riesgo. ¿Para qué nos sirve el enfoque de riesgo? Nos permite determinar prioridades de salud, prioridades de intervención. Porque van a ver ustedes que a través del enfoque de riesgo nosotros vamos a determinar qué factor de riesgo es el más importante. Una vez que hemos identificado el factor de riesgo vamos a poder aplicar medidas de prevención. A eso nos ayuda el famoso enfoque de riesgo. También miren, ahí hay una cosa adicional que nos dicen que el enfoque de riesgo nos va a definir las necesidades de reorganización de los servicios de salud. ¿Por qué? Porque a veces los servicios de salud se convierten también en factores de riesgo. Ya vamos a ver cuando analicemos cómo se clasifican los factores de riesgo. Los establecimientos de salud también se constituyen en factores de riesgo. Y en ese contexto, evidentemente este enfoque nos va a permitir para reorganizar los servicios de salud. La otra cosa que debemos recordar, y esto ya lo han revisado también ustedes de manera amplia, dice: el enfoque de riesgo intenta mejorar la atención para todos, pero presentando mayor énfasis en aquellos que más la requieren. En ese contexto podemos decir, por lo tanto, ¿el enfoque de riesgo es un enfoque igualitario? Y la respuesta es ¿verdad o falso? Falso. ¿Por qué? Equitativo. Porque es equitativo. ¿Y por qué es equitativo? Estos ya son expertos, ¿no? Estos los venimos revisando desde... Salud pública. No hay pila. Ya, préstame nomás, aunque sea para alumbrar. Ya, sí, pero no funciona, ya se... Entonces decíamos, el enfoque de riesgo no es igualitario. Esta pregunta, o la respuesta a esta pregunta, si decimos que es igualitario, es falsa. ¿Por qué? Ya dijeron ustedes, porque es un enfoque equitativo. ¿Por qué es equitativo? Por esto de acá, ¿no? Por esto de acá, ¿cierto? Porque presenta más énfasis en aquellos que más la requieren. En cambio, el enfoque igualitario da a todos por igual. El enfoque de riesgo es un enfoque equitativo. ¿Por qué? Pone más énfasis en aquellos que más lo requieren. Entonces, ya hemos definido el enfoque de riesgo, ya hemos visto cuál es el contexto de aplicación del enfoque de riesgo. Ahora el otro concepto, riesgo. Riesgo es simple, el riesgo es una probabilidad. Es una probabilidad, es una contingencia, una proximidad a un daño. Entonces, como probabilidad, ya vamos viendo de que el riesgo podemos evidenciarlo. Y el enfoque de riesgo se sustenta en esta probabilidad llamada riesgo. ¿Ya? El enfoque de riesgo se sustenta en esta probabilidad de ocurrencia de un daño, de proximidad a un hecho que ocurra. En base a ello se sustenta el enfoque de riesgo. Entonces dice acá, es una medida, entonces es una medida, a ver qué pasó, ahora sí se rayó. Aspecto. Delegado. ¿Cuál? Delegado. Delegado, tiene que funcionar. Ya, acá está el delegado. Portela, ven. Chambea. Ahora sí, esto tiene... Entonces decíamos, el enfoque de riesgo se basa en la medición de esa probabilidad. El enfoque de riesgo se basa en la medición de la probabilidad. Dicho de otra manera, el enfoque de riesgo tiene sustento en el riesgo. ¿Y qué es el riesgo? Es la probabilidad de que ocurra un daño a la salud. Ese es el riesgo. El otro concepto que debemos recordar es el tema del factor de riesgo. Miren, hay diferente enfoque de riesgo, es diferente el riesgo es la probabilidad, el enfoque es la metodología y el factor de riesgo tiene varias connotaciones. Una de esas connotaciones es un atributo, una exposición que está asociada a una mayor probabilidad. Entonces un factor de riesgo es aquella condición que está asociada a una mayor probabilidad de que ocurra un resultado específico. Y miren lo que dice acá, no necesariamente es un factor causal. Eso es importante también que recuerden, porque a veces cuando determinamos asociaciones, decimos que A es causa de B. Ya ven ustedes de que esta probabilidad que encontramos no necesariamente está relacionada con decirnos de que A es un factor causal.
¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de causalidad en epidemiología, partimos, si bien, de determinar si existe o no asociación, pero para determinar que esta asociación es causal, tenemos que hacer un análisis de causalidad. Y en la clase que viene les van a mencionar los criterios de Hill para poder hacer la determinación de la existencia o no de asociación causal. La otra connotación es que es aquella condición, aquel atributo, aquella exposición que aumenta la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad u otro resultado específico. Ejemplo de un factor de riesgo, obesidad, ¿no? Es una condición que aumenta la probabilidad de ocurrencia de ¿qué? Por ejemplo, de diabetes. Entonces, a eso se llama factor de riesgo. La otra connotación que le dan es un determinante que puede ser modificado. Entonces, ahí hablamos de factores de riesgo modificables y no modificables. Entonces, también, cuando hablamos de factor de riesgo, intrínsecamente estamos hablando de que es un factor de riesgo que puede ser modificado. Ya excluye, en esta connotación de factor de riesgo, excluye aquellos factores de riesgo no modificables. Entonces, cuando hablamos de factor de riesgo, decimos de que el factor de riesgo, para decir que es un factor de riesgo en este contexto, tiene que ser modificable, ¿no? Debe ser intervenible. ¿Cómo se clasifica? Les decíamos, podemos clasificarlo de diferentes maneras, por su fuente de origen, en biológicos, y podemos decir estos factores de riesgo son no modificables, por ejemplo, ¿cierto? Estos son no modificables. Edad, sexo, aspectos genéticos son por su origen, como factores de riesgo biológicos, son no modificables. Entonces esto no le interesa pues al enfoque de riesgo, ¿no? Al enfoque de riesgo no le interesa esto, es porque no va a poder intervenir. Luego tenemos los factores de riesgo ambientales, y ahí tenemos el clima, el agua, la temperatura. Tenemos factores de riesgo de comportamiento, y ahí tenemos hábitos, ahí tenemos costumbres, ahí tenemos estilos de vida. De respuesta social, los sistemas de salud. Lo que yo les decía, miren, los sistemas de salud pueden constituirse como factores de riesgo. ¿Esto relacionado con qué? Con la calidad de atención. O sea, si la calidad de atención es inadecuada, evidentemente el establecimiento de salud se va a convertir en un factor de riesgo. También el tema de la organización de los servicios de salud puede constituirse en un factor de riesgo. Si el establecimiento de salud está mal organizado, por ejemplo, no saben cuál es el procedimiento cuando llega un paciente en una emergencia, se va a convertir, por una desorganización del servicio de salud, se va a convertir en un factor de riesgo. Y consecuentemente va a aumentar la probabilidad de secuela o va a aumentar la probabilidad de muerte de la persona que acude a un establecimiento de salud. Entonces vean de que no necesariamente por ser un establecimiento de salud ya intrínsecamente quiere decir de que se da la mejor calidad de atención. Entonces, dependiendo cuál sea la organización, cuál sea la calidad de atención, también puede constituirse un factor de riesgo. Sociocultural y la participación social, y ahí vemos, por ejemplo, el pandillaje, el uso de drogas. También, si se presentan esos factores en el contexto social y nosotros somos partícipes de ese entorno social, se puede convertir también en un factor de riesgo esta participación social. Los factores económicos, el gasto per cápita, la pobreza y la dependencia económica, estos ya como factores de riesgo diríamos macrodeterminantes, ¿no? Que van a influenciar sobre una serie de elementos y que van a condicionar la presencia de enfermedad. Luego también podemos clasificar los factores de riesgo, ya que los mencionamos, modificables y no modificables, y ahí tenemos los factores modificables, hábito de fumar, sedentarismo, dieta y todos los demás que ustedes imaginen, y los factores de riesgo no modificables, que también ya mencionamos, factores hereditarios, genéticos, edad, sexo, fundamentalmente son factores de riesgo no modificables. Luego tenemos los factores de acuerdo a las personas que afectan. Los factores pueden ser individuales. Por ejemplo, si yo fumo, el hábito de fumar se va a convertir en un factor individual que me va a afectar fundamentalmente a mí. Pero si yo fumo, por ejemplo, dentro de mi grupo familiar, ya se va a convertir en un factor de riesgo familiar. Si yo fumo, por ejemplo, delante de ustedes o en el hospital, ya se va a convertir en un factor de riesgo poblacional o comunitario. Entonces ahí tenemos los ejemplos también de acuerdo a quienes afecta, factor de riesgo individual, factor de riesgo familiar, factor de riesgo poblacional. Después tenemos, también podemos clasificarlos como factores de riesgo extrínsecos o intrínsecos.
Y acá tenemos el ejemplo clásico de las infecciones asociadas a la atención de salud o infecciones intrahospitalarias, ¿no? Ahí tenemos factores de riesgo intrínsecos. Por ejemplo, existe la posibilidad o mayor riesgo de desarrollar una infección intrahospitalaria si el paciente, por ejemplo, está en los extremos de la vida. Un recién nacido tiene mayor riesgo que un paciente al igual que un paciente anciano. Todos los extremos de la vida es un factor, la edad, en ese caso se convertiría en un factor intrínseco. Otro factor intrínseco, en el mismo contexto del análisis de la presencia de infección intrahospitalaria, tenemos el estado nutricional, por ejemplo, ¿no? Un estado nutricional deficiente es un factor de riesgo intrínseco que aumenta la probabilidad de que se desarrolle una infección intrahospitalaria. El estado inmunológico, evidentemente también. Y cuando hablamos de los factores de riesgo extrínsecos, hablamos, por ejemplo, en ese mismo contexto de las infecciones intrahospitalarias, el uso de catéter venoso central, por ejemplo, el uso de ventilación mecánica, el uso de catéter urinario permanente, son factores de riesgo. Y adicionalmente, estamos nosotros, los operadores, que por ejemplo no nos lavamos adecuadamente la mano y nos convertimos en un factor de riesgo extrínseco para la ocurrencia de una infección intrahospitalaria. Entonces ahí tenemos también ejemplos de factores de riesgo intrínsecos, factores de riesgo extrínsecos en el contexto de la asociación de un factor de riesgo y la ocurrencia de un daño a la salud. Acá recordar esto de acá que es importantísimo, ¿no? ¿Cuál es la importancia o cuándo tiene importancia o cuándo tiene valor el factor de riesgo en el contexto de la medicina preventiva? Entonces, para que nosotros le demos valor al factor de riesgo en el contexto de la medicina preventiva, debemos responder a estas tres preguntas o a estos tres ítems. Primero, tenemos que saber cuál es el grado de asociación que existe entre el factor de riesgo y la ocurrencia del daño. Y eso lo vamos a medir, esto lo vamos a medir ¿a través de qué? De un indicador que lo vamos a ver ahora, que mide la fuerza de asociación. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuál es el grado de asociación. La segunda pregunta que debemos responder es cuál es la frecuencia del factor en la comunidad. Y la tercera pregunta que debemos de responder es cuál es la posibilidad de prevenir. Porque puede ocurrir lo siguiente, puede ser de que el grado de asociación es bajo, la frecuencia del factor es bajo, pero la posibilidad de prevenirlo es alto. Entonces ahí tenemos que decidir si intervenimos o no intervenimos sobre ese factor versus otro factor en el cual el grado de asociación es elevada, la frecuencia del factor es elevado y la posibilidad de prevenirlo es elevada. Entonces tenemos que conjugar cada uno de estos. O la otra eventualidad que puede ocurrir, de que existe un grado de asociación elevada, la frecuencia del factor es elevado también, pero la posibilidad de prevenirla es baja. Entonces, por más que tengamos un grado de asociación elevado, una frecuencia del factor elevado, no vamos a intervenir. Y van a ver, hay hechos, hay situaciones en las cuales, si vamos a analizar con los ejercicios que les vamos a poner, que existen estas eventualidades. Entonces, el enfoque de riesgo, para que tenga valor, para que nosotros podamos aplicar este enfoque de riesgo, debemos de tener en cuenta estas consideraciones: el grado de asociación, la frecuencia del factor y la posibilidad de prevenir. Lo ideal es de que el grado de asociación sea elevadísimo, el factor sea muy frecuente y la posibilidad de prevenirlo sea alta. Eso es lo ideal. Si tenemos un factor así, debemos intervenir y la probabilidad de éxito que vamos a tener va a ser bien elevada. Y eso lo vamos a poder también medir. ¿A través de qué? De las medidas de impacto potencial. Acá, esto es para graficarles primero de que el factor de riesgo y los daños a la salud son intercambiables. Eso es lo que tenemos que entender. O sea, no, el factor de riesgo no siempre va a ser factor de riesgo. Igualmente, el daño a la salud no siempre va a ser un daño a la salud. ¿De qué va a depender entonces? ¿De qué va a depender? Va a depender del enfoque, va a depender de qué asociaciones yo busco. En este contexto, por ejemplo, donde yo quiero ver factores de riesgo relacionados con bajo peso, identifico la pobreza, identifico el analfabetismo, identifico la nutrición deficiente, identifico enfermedades recurrentes. Todos estos factores contribuyen a que haya bajo peso al nacer. En el contexto del enfoque de riesgo y para que tenga utilidad, ¿qué es lo que deberíamos hacer con estos factores de riesgo? ¿Qué elementos debemos analizar? Dijimos, primero,
determinar la fuerza de asociación, ¿no? En segundo lugar, la frecuencia, qué tan frecuente es. Y en tercer lugar, la posibilidad de intervenir. Miren, les pongo el ejemplo. Vamos a suponer de que hay una gran fuerza de asociación entre la pobreza y bajo peso al nacer. La pobreza es muy frecuente. La siguiente pregunta sería, desde nuestra perspectiva, ¿es posible intervenir sobre la pobreza? Me refiero a la perspectiva de salud. Entonces la respuesta será no. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Yo voy a hacer mis acciones para intervenir sobre la pobreza? No, evidentemente. Entonces, por más que esto haya gran fuerza de asociación, por más que sea frecuente en la comunidad, pero si no es posible intervenir desde mi perspectiva, no elegiré yo este factor para intervenir. Entonces buscaré otro y veré cuál desde mi perspectiva puedo intervenir. ¿Ya? Cuando ya hacemos el enfoque multisectorial, que también es una utilidad del enfoque de riesgo, ahí sí, pues nos sentaremos en la mesa con los involucrados en el tema de distribución de recursos, con los involucrados en el tema de educación, con el tema de generación de alimentos para la población y intervenir. Si identificamos la pobreza y el tomador de decisión dice que es posible intervenir, ¿no? Pero ya eso es desde una perspectiva de un enfoque multisectorial. Pero desde la perspectiva nuestra, como yo les digo, no podríamos intervenir sobre este factor por más fuerza de asociación que exista, por más frecuente que sea. ¿Por qué? Porque desde nuestra perspectiva no es posible intervenir. Entonces, para eso sirve el enfoque de riesgo. Entonces, les decíamos, en este contexto, todos estos factores producen bajo peso al nacer. Cuando yo analizo el daño, gastroenteritis y factores de riesgo, yo lo que les decía, puede intercambiarse los factores de riesgo y los daños a la salud dependiendo del enfoque que hagamos. En este contexto el enfoque ha sido determinar cuáles son los factores que están involucrados en la presencia de gastroenteritis. Y ahí aparece, después de pobreza, aparece bajo peso al nacer. Bajo peso al nacer en el ejemplo anterior era un daño a la salud, ¿no? Era un efecto, era un daño a la salud. En este contexto, este análisis, el bajo peso se convierte en un factor de riesgo. Igualmente, si analizamos el tema de la muerte, comenzamos a analizar los factores de riesgo, vemos de que bajo peso al nacer, que era un daño, igualmente la gastroenteritis, que era un daño, se convierte en un factor de riesgo para morir. Igual que en este caso, como en el caso anterior, este caso y este caso, cuando queremos determinar sobre cuál vamos a intervenir, tenemos que hacer el análisis, tenemos que usar el método, tenemos que usar el enfoque de riesgo. Y en el enfoque de riesgo nos permite a nosotros evidenciar sobre cuál de esos factores vamos a intervenir, respondiendo, como yo les he dicho, a esas tres preguntas que les hemos mencionado: el grado de asociación, la frecuencia del daño y, en tercer lugar, la posibilidad de intervenir sobre él. Acá, para recordarles también, este es el factor de riesgo y el indicador de riesgo. El factor de riesgo sería la variable X o la variable independiente, y la variable dependiente sería el indicador de riesgo. Entonces, si nosotros hacemos eso, este sería el factor de riesgo y esto sería el indicador de riesgo, ¿no? Esto sería la variable independiente, la X, y esta sería la variable dependiente. No les digo esta sería la causa y este sería el efecto, porque ya les he dicho que no necesariamente puede ser la causa. Entonces, que hay que hacer un análisis causal para recién determinar si es así o no es así. Bien, entonces ya hemos revisado el enfoque de riesgo. ¿Qué es el enfoque de riesgo? Es la metodología, es el método, es la secuencia ordenada de pasos que nos permite a nosotros determinar sobre quién vamos a intervenir. Luego hemos hablado del riesgo. ¿Qué es el riesgo? Es la probabilidad. Y en esa probabilidad se sustenta el enfoque de riesgo. Y en tercer lugar hemos dicho factor de riesgo, condición que aumenta la probabilidad de que ocurra un daño, ¿cierto? Una de las connotaciones. Hemos dicho también que el factor de riesgo no necesariamente es una causa, puede ser como no puede ser. Bien, entonces para que nosotros podamos medir el riesgo, para que podamos medir esa probabilidad, debemos de tener en cuenta algunas consideraciones. Primero, que la medición de asociación es un indicador del efecto. Eso es lo primero que debemos de saber. En segundo lugar, que la asociación depende de la medición.
O sea, ¿a qué se refiere que la asociación depende de la medición? De que si yo quiero determinar si existe o no existe asociación, simplemente usaré las medidas de asociación estadística. Pero si yo quiero saber cuál es la fuerza de asociación, usaré las medidas de la fuerza de asociación. Esos dos conceptos entiéndanlos bien, porque una cosa es asociación y otra cosa es fuerza de asociación. La asociación la vamos a calcular a través de las medidas estadísticas. Y la fuerza de asociación a través de las medidas epidemiológicas, de la fuerza de la asociación. La otra cosa que deben recordar es que todos los estudios terminan en una tabla de 2 por 2. Y en razón a ello es fácil, en epidemiología generalmente usamos las famosas tablas tetracónicas. Y eso les recomendaría que ustedes hagan cuando hagan su trabajo de investigación epidemiológica, que sus resultados terminen en estas tablitas de 2 por 2 o tablas tetracónicas. ¿Para qué? Para que luego ustedes puedan hacer los cálculos respectivos. Bien, acá también una aclaración. Hemos revisado la clase anterior todo lo que son pruebas diagnósticas, ¿cierto? ¿Y qué cosa iba acá? El gol estándar. La prueba de oro, ¿cierto? ¿Se acuerdan? La prueba de oro. ¿Y qué cosa iba acá? La prueba diagnóstica, ¿no? La prueba diagnóstica. Y en ese contexto, ¿qué cosa era? Verdaderos positivos. ¿Y qué cosa era D? Verdaderos negativos. Verdaderos negativos. B era Falsos positivos. falsos positivos y C era Falsos negativos. Entonces, cuando hablamos del enfoque de riesgo, ya esto, olvídense de pruebas diagnósticas, ¿eh? Entonces entramos al tema de enfoque de riesgo. Y ahí lo que vemos acá es, ya no vemos acá prueba de oro, acá vemos el efecto, o sea, la presencia del daño o la ausencia del daño. Y acá ya no vemos la prueba diagnóstica, sino vemos el factor de riesgo presente y factor de riesgo ausente. En ese contexto, ¿qué cosa es A? ¿O quiénes son A? ¿O a quién le representa A? Los que están en Aquellas personas que tienen el daño o tienen la enfermedad y tienen el factor de riesgo. Entonces, si hablamos de los que fuman, estos serían los que fuman y tienen cáncer de pulmón, ¿cierto? Eso sería. ¿Qué sería D? Los que no tienen la enfermedad, pero tienen el factor de riesgo. Pero fuman. ¿Cierto? Claro, no tienen O sea, enfermedad. yo fumo, pero no tengo cáncer de pulmón. ¿Está bien? Fumo, pero no tengo cáncer de pulmón. ¿Qué sería C? Tengo cáncer de pulmón, pero no. Sería aquellos que tienen la enfermedad Pero no fuman. y no fuman, pues, y no fuman. Así ocurre, pues. Por eso a veces escuchamos, ¿no? Y decimos, oye, mira, yo fumo hace 20 años y mi vecino que ni siquiera un cigarrillo fumaba se ha muerto de cáncer de pulmón. Porque así son las probabilidades. ¿Qué es lo que va a diferenciar al que fuma del que no fuma? De que el que fuma va a tener más probabilidad de morirse de cáncer de pulmón que aquel que no fuma. Pero no todo el que fuma hace cáncer de pulmón y esos están acá, pues, ¿no? Esos están acá, que fuman pero no hacen cáncer. Pero esos son los menos, ¿ah? Estos van a ser los más. Y D son aquellos que no fuman y no tienen la enfermedad. ¿Qué representaría A más B? Los que fuman. Todos los que fuman, todos los que tienen el factor de riesgo. C más D, Los que no todos fuman. los que no tienen el factor de riesgo. A más C, Todos los que tienen la enfermedad, el daño. B más D, todos los que no tienen la enfermedad o el daño. ¿Y qué es N? Es la población total, ¿no? Entonces, miren, yo ya ustedes vamos a asumir de que en esta información A, B, C, D es información de casos nuevos. Entonces yo les pido, calcule usted la tasa de incidencia acumulada. ¿Cómo calcularían la tasa de incidencia acumulada? Rapidito, a ver. A más C sobre N. ¿Cierto? A más C sobre N. Por ciento. Eso es la incidencia total, la incidencia poblacional. En este caso estamos calculando tasa de incidencia acumulada. Se puede calcular también densidad de incidencia, pero para eso tenemos que tener información. En este caso simplemente calculamos la tasa de incidencia acumulada. ¿Y qué mide la tasa de incidencia acumulada? ¿Qué mide? La cantidad. A coro, siempre le digo a mi grupo. ¿Qué mide la tasa de incidencia acumulada?
Los que tienen Mide los casos, los que tienen positivos. la probabilidad, mide el riesgo de enfermar, ¿no? Mide el riesgo de pasar del estado de salud al estado de enfermedad. Eso mide la tasa de incidencia acumulada. Bien, miren, ahora dice maneras de medir la relación entre factores de riesgo y daños a la salud. Y una de las maneras es a través del riesgo absoluto. La otra manera es a través de chi cuadrado, la otra manera a través del riesgo relativo, riesgo atribuible, fracción atribuible, riesgo atribuible poblacional, fracción atribuible poblacional y el otro ratio. Entonces vamos a hacer un tantito acá para decir dos cositas. Cuando yo quiero medir simplemente el riesgo, voy a usar el riesgo absoluto. ¿Ya? Cuando yo quiero medir el riesgo, voy a usar el riesgo absoluto. Y ya van a ver ustedes, se van a dar cuenta qué cosa es el riesgo absoluto. Es lo que ustedes ahorita acaban de calcular. O sea, es la tasa de incidencia acumulada, ¿no? Luego, si yo quiero medir si existe o no existe asociación, voy a usar chi cuadrado. Si yo quiero calcular cuál es la fuerza de asociación entre un factor y la ocurrencia del daño, voy a usar el riesgo relativo o voy a poder usar el OR. ¿Ya? Miren, si yo quiero determinar la fuerza de asociación, voy a calcular el riesgo relativo o el OR ratio. Ya les voy a explicar cuándo usamos riesgo relativo y cuándo usamos el OR. Pero ambos, el riesgo relativo y el OR, miden la fuerza de asociación. Si yo quiero medir el impacto que van a tener mis medidas, y por eso se llaman medidas de impacto potencial, ahí vamos a tener al riesgo atribuible, a la fracción atribuible, al riesgo atribuible poblacional y a la fracción atribuible poblacional. ¿Ya? Entonces, miren, a medidas de impacto potencial, riesgo atribuible, fracción atribuible, riesgo atribuible poblacional, fracción atribuible poblacional. Les recomiendo, acuérdense bien esto porque de repente lo que leen van a encontrar de que algunos consideran solo medidas de impacto potencial a la fracción atribuible y a la fracción atribuible poblacional. Para fines nuestros, ¿ya? Y como ya les digo, ya nosotros con todo lo que hemos leído, les decimos de que las medidas de impacto potencial son el riesgo atribuible, la fracción atribuible cuando hablamos de los expuestos, el riesgo atribuible poblacional y la fracción atribuible poblacional cuando hablamos de la población. Otra cosita, fracción atribuible sinónimo también es fracción etiológica. Entonces algunos libros dicen la fracción etiológica, eso es fracción atribuible. Otro sinónimo que usan es el riesgo atribuible proporcional, también. ¿Ya? Entonces, la fracción atribuible, sinónimo, fracción etiológica, sinónimo, riesgo atribuible proporcional. La fracción atribuible poblacional le llaman también fracción etiológica poblacional, o también le llaman riesgo atribuible poblacional proporcional. Son sinónimos. Fracción etiológica, fracción atribuible.